porque las cosas no son justas para mí. No quiere decir que no sean justas para alguien más. ¿Qué tanto tú te consideras el defensor de las causas perdidas? ¿Qué tanto chocas por cómo piensa tu mamá? ¿Qué tanto chocas por cómo piensa tu papá? Las personas con herida de injusticia suelen sentir que no son amados y queridos. Las heridas de la infancia son heridas emocionales. La única persona responsable de reconocer esa herida, trabajar para sanarla, soy yo, eres tú. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y hoy tenemos un tema, como lo viste en el título, estamos terminando esta serie de cómo sanar nuestras heridas de la infancia. Y hoy en particular viene una herida que a la hora de preparar el tema como que empecé a decir de, caray, también tengo esta herida, creo que voy a acabar esta serie reconociendo que tengo todas las heridas. Y al final del día es cierto, todos tenemos todas las heridas, pero hay algunas que han estado más marcadas o más fuertes en nuestra vida de la infancia, en nuestra vida de niños, pero también siguen repitiéndose y muy marcadas en esta vida de adultos. Esta herida, como ya lo dije, es la injusticia, y creo que lo importante para mí cuando te invito a que te cuestiones sobre esta herida no tiene que ver con que te pongas a pensar ahorita en cómo fue tu infancia, cómo fue tu niñez, porque a pesar de que ahí se creó la herida, creo que es bien importante, y lo más importante es entender cómo esta herida está hoy presente en mi vida adulta o ya como adulto. Y lo que quiero que entendamos es que todas las heridas, pero en particular esta herida de la injusticia, tiene que ver con lo que nuestra mente, con lo que nuestro subconsciente percibió y aprendió. Las heridas, de eso se trata. Hay algo que comparto mucho en los podcasts, en los talleres de Sanando Relaciones, y es los eventos. Al final del día, lo que pasa en tu vida, el evento, lo que sucede, el abandono, el que papá se fue, el que mamá te dijo, lo que sea que hayas vivido, no tiene que ver tanto con lo que pasó, tiene que ver con lo que tú decidiste, con lo que tú percibiste, con lo que tú entendiste de ese evento. Tú empiezas, tú y yo y todos, pero lo digo así para que te quede un poquito más claro. Empezamos a construir nuestra historia, a construir nuestro discurso, a construir lo que somos de acuerdo a lo que percibimos. Si papá se fue de la casa y él se va, yo puedo percibir el abandono, pero también puedo percibir o puedo decidir que no soy suficiente, o puedo decidir que no soy valioso, puedo decidir que no me quieren, puedo decidir N cantidad de cosas. La invitación es en cómo hoy tú, eso que percibiste de niño, se convierte en una repetición constante en tu vida de adulto. No somos más que la repetición de esas heridas que tuvimos de niños, no sanadas como adultos. Y al final del día, lo hablábamos mucho en la herida de la traición, ¿no? Alguien que tuvo esa herida va a estar pensando todo el tiempo que alguien lo va a traicionar. Y hoy, con la herida de la injusticia, quiero preguntarte cuántas veces te peleas porque las circunstancias de tu vida no son justas, porque las decisiones que toman los demás no son las correctas. ¿Cuánto hoy estás enojado, enojada con las personas, con la vida, con la gente, con las cosas, porque no son como según tú deberían de ser? Y esto parte, y de verdad creo que es bien divertido, y lo digo así porque te puedes enojar y pelear con la vida porque no es como tú piensas, o puedes entender que lo que tienes es una herida de injusticia, queriendo tener razón todo el tiempo de que las personas y que la vida y que todo a tu alrededor es injusto. Y justo
Es injusto, justo, ¿no? Y lo que quiero compartirte es cómo se manifiesta el día de la injusticia en tus relaciones laborales. Cómo las personas con el día de injusticia lo van a ver más reflejado en sus jefes, en sus circunstancias laborales, porque la injusticia no siempre se nota o no siempre se ve en la vida familiar. De niños sí, cuando creemos que es injusto que me regañaron por algo que también hizo mi hermano, pero solamente a mí me regañaron. Creemos de niños que es injusto que papá o mamá nos regañen. Creemos que es injusto que papá o mamá hagan tal o cual cosa. Pero de adulto ya no te regañan, ya no te dicen cosas. Y entonces cambio a papá y a mamá por los jefes, por la imagen que tengo de autoridad, por las cosas que los demás allá afuera están haciendo. Y entonces soy el que parte y dice, esto es injusto, esto está mal, esto no es correcto, debería ser de manera distinta. ¿Qué tanto tú te consideras el defensor de las causas perdidas? ¿Qué tanto te metes en problemas por pelearte con la gente porque no hacen lo que según tú deberían estar haciendo? Y mucho de esto lo digo por mí. Yo muchas veces ando con mi bandera de el justiciero y queriendo hacer justicia y preocupado por lo que es correcto y lo que debe hacerse bien, y me doy cuenta que sufro muchísimo porque me la paso peleándome con el mundo porque no hacen lo que yo creo que es correcto. Y ojo, tú puedes ser, y eso es lo que yo hago, generalmente los que tenemos el día de injusticia empezamos a conseguir aliados. Alguien que piense como yo, alguien que sienta como yo, alguien que también diga que eso estuvo mal y que no está de acuerdo, porque requieres validar la injusticia. Y ojo, tampoco quiero entrar como en este extremo de satanizar a la gente que defiende las causas y a la gente que se une para decir que algo estuvo mal. Pero hay que cuidar esa línea en qué tanto de esto realmente lo hago como un acto de mencionar o de señalar algo que no es correcto o que no está bien o que no tiene por qué normalizarse, a cuando lo hago simplemente para poder ir por la vida validando mi herida de injusticia. Porque las cosas no son justas para mí. No quiere decir que no sean justas para alguien más. Y aquí entra como una pregunta importante y la pregunta es, oye Joaquín, ¿dónde nace esta herida? ¿Con quién nace esta herida de la injusticia? Y un dato importante es que los autores que hablan de heridas de la infancia aseguran que esta herida tiene que ver con nuestro progenitor del mismo sexo. Es decir, si tú eres mujer, esta herida de injusticia la vas a tener mucho más marcada con tu mamá. Y si eres hombre, con tu papá. Y la pregunta es, ¿cómo es hoy tu relación con tu mamá, si eres mujer? ¿Cómo es tu relación con tu papá, si eres hombre? Y va la pregunta un poquito más elevada. No solamente cómo es tu relación, ¿qué tanto chocas por cómo piensa tu mamá? ¿Qué tanto chocas por cómo piensa tu papá? Y esto es de verdad, ahorita no sé qué estés sintiendo al escuchar esto o qué estés pensando, pero para mí fue una revelación darme cuenta de cómo esta separación o este juicio o esta mala relación con papá y mamá son simplemente un recordatorio de todo lo que me molestó de niño, todo lo que no me pareció, todo lo que no me gustó, todas las injusticias que viví con papá o con mamá. Y desde ese lugar, desde ese recuerdo de cuando yo era niño, fueron muy injustos conmigo, me regañaron y no era justo que me regañaran, me pegaron y no era justo que me pegaran porque yo no hice, porque fue un malentendido, porque lo que sea que haya pasado. Pero ojo, vuelvo al punto del inicio, no tiene que ver con si te pegaron o no te pegaron, tiene que ver con qué tan injusto se te hizo esa acción para contigo. Y cuando somos niños, cuando solamente somos unos niños, todo es grave y todo es injusto, y más por cómo lo estamos recibiendo. Esta herida tiene que ver también con qué tan fríos fueron con nosotros. Las personas con herida de injusticia suelen pensar que nadie los quiere. Las personas con herida de injusticia suelen sentir que no son amados y queridos. Y por supuesto que impacta mucho más en el yo sentir que no soy amado y querido por mi papá, ¿no? En mi caso, o por tu mamá si eres mujer.
esta herida, y eso me encanta como aclararlo, las heridas de la infancia son heridas emocionales. Donde van a verse es en la emoción, y tienes que entender que la única persona responsable de reconocer esa herida, trabajar para sanarla, soy yo, eres tú. ¿Cómo se comporta una persona con herida de injusticia? Y ahí va un poquito como la luz para que empieces a preguntarte qué tanto estás herido con la injusticia. Y un punto bien fuerte que a mí me impactó cuando lo leí es el tema de la autoexigencia. ¿Qué tan autoexigente eres contigo mismo, contigo misma? ¿Qué tanto te exiges? Porque la medida en la que te exiges tiene que ver con sentir, con ese sentimiento de lo que hago no es suficiente. Y si somos transparentes, si tú lo vieras desde afuera y ves a alguien que le exigen muchísimo, ¿qué pensarías? ¿Por qué le exigen tanto? ¿Por qué si lo hace bien? ¿Por qué si le echa ganas? ¿Por qué si es muy bueno o buena en lo que hace? ¿Por qué le exigen tanto? Y eso es injusto. Fíjate cómo nosotros mismos estamos quejándonos de la injusticia, pero somos injustos con nosotros mismos. Esa es la incongruencia. Que nos molesta ver la injusticia afuera y nos molesta que sean injustos con nosotros, pero no nos damos cuenta que nosotros somos los principales verdugos en criticarnos, juzgarnos e incluso hasta lastimarnos. Una característica más o un comportamiento que también se nota mucho en las personas que tenemos o que tienen la herida de la injusticia es el perfeccionismo, que está súper ligado con la autoexigencia, pero pregunta, ¿qué tan perfeccionista eres? Y lo digo entre comillas, porque de repente el perfeccionismo viene de lugares bien extraños. El perfeccionismo viene de este deseo extraño por querer ser mejor. Y ojo, no estoy en contra de eso. Estoy en contra desde el qué lugar lo está haciendo. ¿Por qué? Porque nunca va a ser suficiente. Porque nunca va a ser perfecto. Y esto al final se vuelve injusto. Es injusto que le exijas a la gente que sean perfectos. Es injusto que le pidas a alguien que no se equivoque. Es injusto que le exijas tanto a la gente que sean como tú esperas. Y otro comportamiento curioso de las personas con esta herida es sentirse importante. Ojo, dice sentirse, no ser importante. ¿Cuántas veces estás en esta búsqueda por ser el centro de atención? Porque al estar en el centro de la atención, me pueden ver. Y ojo, esta es otra señal de la herida de la injusticia. El que tiene herida de injusticia se siente no visto. Y por lo tanto está esperando que los demás lo vean, está esperando que los demás lo reconozcan y hace hasta lo imposible por ser el centro de atención, a costa de lo que sea. Y a veces a costa de ser el payaso de la fiesta, sin ni siquiera tener por qué hacerlo, ¿sabes? Puedes disfrutar de la fiesta junto con todos, pero no tienes esa necesidad de ser visto. Pregunta para todos. ¿Quién estás esperando que te vea? Y cuando hablamos de papá y mamá, fíjate, con esta herida volvemos a caer en lo mismo. Muchas veces lo que hacemos es para que papá nos vea. Lo que hacemos es para que mamá nos vea, para que papá y mamá se sientan orgullosos de lo que somos. ¿Y qué crees? No va a pasar. No va a pasar para que yo pueda seguir validando y diciendo, es injusto que no me reconozcas, es injusto que no me veas, es injusto que después de todo lo que he hecho para que te sientas orgullosa de mí, después de todo lo que he hecho para que me ames, después de todo lo que he hecho para que te sientas feliz de que yo sea tu hijo o tu hija, no me quieres, no me ves, no te das cuenta. Y eso es injusto. No, yo sé que para quien tenga esta herida bien fuerte, cada que digo esto no es justo, hay como algo que se mueve en tu ser y quiero que lo notes. Quiero que lo notes porque es la invitación que te estoy haciendo indirectamente para decirte, aguas con esta herida, porque esta herida se vuelve bien cansada. Es bien cansado hacer todo por exigirnos, todo por ser perfectos y a pesar de todo lo que hacemos, nada sea suficiente para ser visto
escuchado, querido o amado. Y eso es lo fuerte. Las personas con esta herida de injusticia tienen otra característica que me da mucha risa, porque son personas de opiniones verdaderas absolutas. Son estas personas que creen que son poseedoras de la verdad absoluta. Esta gente rígida, esta gente cuadrada, esta gente que se hace llamar de carácter fuerte, porque a mí nada me doblega, es personas con una herida bien grande de injusticia. ¿Por qué? Porque necesito tener una opinión clara para que nadie me la contradiga, porque si tú me cambias mi forma de pensar, si tú cambias lo que yo creo, está siendo injusto, porque yo quiero poseer la verdad. Yo quiero poseer, cómo se deben hacer las cosas. Y son las clásicas personas que se pelean por cómo es la forma correcta de hacer las cosas, porque si lo haces de manera distinta, está mal y eso no es justo, es injusto. Y dicen por acá un punto que se puede ver como algo positivo, pero también quiero que veas qué tan poco flexible eres al querer hacer siempre lo que en tu idea, y quiero aclarar ese punto, porque aquí la descripción dice que es gente que le gusta hacer siempre lo correcto, pero yo agregaría este punto, gente que cree que la forma en la que lo hacen es la correcta, que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Pero te tengo noticias. Hay 1001 formas de hacer las cosas. No solamente existe una forma, no solamente existe tu forma. Lo que sí existe es una herida bien marcada de injusticia que te hace querer controlar al mundo y a las personas, y creyendo que si todo mundo hace las cosas de la misma forma, es lo justo. Y aquí entramos, ¿no? Como la distinción entre que todos tengan lo mismo o que cada quien tenga lo que necesita. La justicia, o esa gente que vive con la bandera de la justicia, creen que ser justo es que para todos sea lo mismo. Y eso no es justicia del todo. Porque cada persona requiere cosas distintas. Pero ¿cuánto te peleas porque sea justo, parejo para todos? Y yo siento que no va por ahí. Dice por acá, ¿cómo se activan o cómo estamos activando todo el tiempo nuestras heridas de la infancia? Las heridas de la infancia están activándose cada vez que vamos por la vida relacionándonos con los demás y estamos en esta necesidad o búsqueda de la aceptación, de la aprobación, del reconocimiento, del amor de las otras personas. La pregunta que hoy quiero que te hagas y que te cuestiones es: ¿hoy de quién estoy buscando la aceptación? ¿Hoy quién estoy buscando que me acepte, que me apruebe? ¿Hoy quién estoy esperando que me quiera? Y no importa la respuesta que des, no importa si es papá, si es mamá, si es tu pareja, si es un amigo, no importa quién sea. Lo que importa es que tú reconozcas que tienes una herida, y esa herida se llama injusticia, porque crees que la gente tiene que quererte, tiene que amarte, tiene que aceptarte, tiene que aprobarte, porque de no hacerlo sería muy injusto. Pero te tengo noticias. A pesar de tu herida, a pesar de lo que sientes, nadie tiene por qué amarte, aprobarte y aceptarte. Esa chamba es tuya, y la chamba comienza cuando sanas tu herida de injusticia. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. ¿Cómo puedo sanar esta herida de injusticia? Como que esa es la pregunta importante, y es lo que hoy quiero compartir contigo, es lo que quiero que de verdad trabajemos. Y espero yo de corazón que estés escuchando los episodios pasados donde hablo de esto. Si no lo has hecho, de verdad te invito a que navegues en los episodios pasados, porque como lo decía al principio, yo sí estoy consciente a la hora de trabajar en estas heridas, en cómo en menor o mayor proporción todos contamos con estas heridas. Y sí, algunas no son tan fuertes o tan traumáticas, pero no significa que no estén. No significa
que no tenga nada que hacer conmigo. Eso se llama responsabilidad. Este podcast es para gente responsable de su vida. Es para gente valiente, decidida a ir al fondo de lo que duele, ir a la herida y tallarle, y aunque duela, las heridas duelen. Y cuando quieres limpiarlas, duele más. Hay personas que se lastiman y es de no le toques, no le muevas, no le pongas ni siquiera agüita, ¿no? Y las heridas requieren ser limpiadas para poder sanar. Y eso es ponerle nombre a la herida. La forma de sanar la herida de la injusticia es trabajar en la rigidez mental. Y sé que esto para aquellas personas que son muy duras en su carácter y son muy, como gente muy leal a lo que piensa y gente muy firme en sus convicciones, esto es un impacto bien fuerte. Pero de verdad, la injusticia o la máscara de la injusticia tiene que ver con la rigidez. Si tú de verdad estás consciente de que quieres quitar de tu vida esta rigidez, esta herida de injusticia, requieres comenzar a trabajar en tu flexibilidad. Y ahí va una pregunta, así, pregunta bonus para poder sanar esta herida. ¿Qué tan flexible eres? ¿Qué tanto sufres cuando te cambian los planes? ¿Qué tanto te enojas cuando las cosas no salen como tú quisieras? ¿Qué tanto te molesta que las personas, lo digo entre comillas porque no es culpa de la gente, no honre su palabra, no cumpla su palabra? Porque somos buenísimos para hacerle pancho a la gente. Somos buenísimos para reclamar y para exigir y para esperar que la gente cumpla y honre todo lo que dice y todo lo que promete. Y la pregunta es, ¿tú también lo haces? Y puede que la respuesta sea que sí, por eso esperas lo mismo. Pero también puedes empezar a reflexionar sobre si lo haces porque crees que eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo correcto y esperas que todo el mundo sea como tú. ¡Qué cansado! De verdad, se nos olvida que nos hicieron únicos e irrepetibles. Y ante esta posibilidad de ser quien tú eres y que los demás sean quien son, estamos esperando que todas las personas piensen como yo, que todas las personas hagan lo que yo hago, porque empezamos con el dedo acusatorio de decir quién está bien y quién está mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero ¿qué crees? Eso no te toca a ti. Requieres cultivar la flexibilidad, cultivar la tolerancia, cultivar la confianza hacia los demás y entender que los demás también están bien. No quiere decir que tú estés mal con lo que crees y con lo que defiendes y con lo que tú piensas. Significa que la verdad que tú tienes no es la verdad absoluta. No eres poseedora de la verdad. Cada quien es libre de creer lo que le elija creer. Y eso se llama respeto. Lo que requerimos empezar a trabajar es, y lo digo por mí porque a mí me hace falta muchísimo practicar esto, que es la paciencia. Pero no basta solamente con ser paciente para no reaccionar, sino también identificar qué es lo que siento cuando alguien no piensa como yo. ¿Qué es lo que siento cuando alguien me cambia los planes? ¿Qué es lo que siento cuando las cosas no salen como yo pienso? Porque ahí están las emociones y la expresión de sentimientos. Es la clave para poder conocerte. Hay personas que a mí me sorprende muchísimo que lo digan. ¿Qué tienes? No sé. ¿Por qué estás enojado? No sé. ¿Cómo no vas a saber? Si tú alguna vez has vivido una sesión de coaching conmigo, sabrás que cuando alguien me pregunta, no sé, mi respuesta casi siempre automáticamente es, si tú no sabes, entonces ¿a quién le pregunto? Y es lo que hoy quiero invitarte. Si tú no sabes qué es lo que sientes, si tú no sabes qué es lo que te hace sentir o la emoción que emana cuando alguien te cambia los planes o te dice que no, o te rechaza o te juzga, ¿qué es lo que sientes? Y creo que aquí entra el intercambio y la aceptación de las ideas, del respeto. Dicen por ahí que hay una frase, ¿no? Esas frases de mamá o de refrigerador, como lo quieras llamar, que dice, para poder hablar no se requieren las mismas ideas, se requiere el mismo respeto. Y es justamente lo que a alguien con la herida de injusticia le falta. Esta aceptación de que el otro también está bien. Queremos buscar quién tiene la verdad.
Queremos buscar quién está bien, quién se equivocó, quién fue el culpable. ¿Y cuánto te desgastas por querer demostrarle a los demás que tú estás bien? ¿Cuánto te desgastas porque los demás te digan que tu idea o que tu forma de pensar es la mejor y la correcta? Esta frase me encanta, ¿no? Es muy choteada, pero se hace bien sabia, ¿no? Yo prefiero ser feliz a tener la razón. ¿Cuánto te enojas, cuánto te desgastas, cuánto sufres por querer que los demás te den la razón? Y yo, en lo personal, he aprendido a darle la razón a la gente. Yo no tengo por qué cambiar la opinión de la gente. Si alguien me escribe en redes que no sé lo que digo, le digo, ok, tienes razón. Si alguien me escribe lo que me escribe, verdad. Yo he optado, porque también luego digo, pues borro los comentarios y ya no. Llego y les digo, gracias por tu comentario, gracias por lo que tienes que decir, gracias por tu opinión, porque yo entiendo que eso que dices habla de lo que tú crees, no de lo que yo soy. Tu opinión acerca de mí es lo que tú crees que es lo correcto. Y cuando tengo la herida de injusticia, voy a querer hacer todo para cambiar lo que tú piensas, para hacerte ver que estás mal, para que me conozcas, porque no me conoces, porque no sabes lo que dices, porque es tu percepción, es tu realidad. Pero cuando la herida de injusticia está tan marcada, voy a querer que los demás cambien de opinión. Y a Dios gracias, todos somos diferentes. A Dios gracias, no tenemos por qué pensar igual. A Dios gracias, no todo el mundo es como yo. Yo siempre lo he dicho, pensamos que necesitamos gente como nosotros para poder convivir y ser felices, y no es cierto. No es cierto. Yo no podría, así como con 1000 Joaquines, no, estaría cañón. Con uno es suficiente. Con alguien que diga, haciendo relaciones es suficiente. No ocupamos 2. ¿Con quién te peleas? ¿Con quién te peleas por querer tener la razón? Quiero compartirte algunas estrategias, si lo quieres ver, para empezar a afrontar las injusticias. ¿Por qué te digo esto? Porque el que tú sanes tu herida de injusticia no significa que la injusticia va a desaparecer del mundo. La injusticia existe y va a existir y no tiene que ser parte de tu realidad, pero es parte de lo que existe, es parte de la realidad de mucha gente. Y entonces, hay una parte que me gustó mucho cuando estaba haciendo este episodio, cuando hablaba de la injusticia por las cosas que no tengo. La injusticia por las cosas que no he logrado. Y creo que ese es un primer paso para sanar la injusticia. Entender que hay una distinción importante entre lo que deseo y lo que tengo. Y no estoy diciéndote que tengas que conformarte o que no tengas que desear. Tiene que ver con que requieres aceptar cuál es tu realidad en este momento y qué es lo que hoy sí tienes, y agradecer lo que sí tienes. Porque el que tiene vida de injusticia se le va a vivir enojado, enojada, porque no tiene lo que cree que merece, porque la vida es injusta, porque los jefes son injustos, porque los sueldos son injustos, y es un pesar, y es bien desgastante vivir tu vida quejándote. Y ¿sabes qué? No solamente es desgastante para ti, es desgastante para la gente que te rodea, para tu familia, para tus hijos, para tus colaboradores, para la gente con la que trabajas. Qué cansado vivir con alguien que lo único que sabe es quejarse porque no tiene lo que se merece. Si de verdad crees que tu trabajo es tan injusto, que tu pareja es tan injusta, que la gente de la que te quejas es injusta, ¿qué haces con esa gente? ¿Qué haces en ese trabajo? ¿Qué haces con esa pareja? Es bien cómodo vivir con la herida de injusticia porque solo tienes que quejarte. El único esfuerzo que tienes es quejarte. Y por ahí podemos comenzar. La segunda estrategia que tengo para compartirte es entender que las cosas pueden ocurrir de forma distinta y no como yo quisiera. A mí esto se me hace como bien mágico, poder entender que nosotros no tenemos el control sobre las cosas, no tenemos el control sobre la gente. Las cosas pueden ocurrir de forma distinta y tienes 2 opciones: sufrir porque no son como tú quisieras, o
abrazar eso que está sucediendo. Te cuento súper rápido que algo que ya lo he contado en otras ocasiones, pero yo recuerdo que el día de mi boda, nosotros decidimos casarnos en la playa, y el día de la boda veníamos planeado todo, la recepción en la playa, la fiesta, todo iba a ser en la playa. Y el día de la boda llega la wedding planner para decirme, Joaquín, no va a ser en la playa. Va a haber como mucha lluvia, una tormenta, y se va a mojar todo, y entonces nos tenemos que mover a un salón. Y fue como, planeé mi boda en la playa, ¿no? Lo único que yo quería era una boda en la playa, y hoy me tengo que mover a un salón, y fue de verdad, sí, fue bien frustrante. Pero yo dije, tengo dos opciones. Me quejo porque la vida es injusta conmigo, porque el enojo era es que me ganaron el día. Yo me quería casar al día siguiente y no pude porque me ganaron el día y demás, y el día siguiente iba a estar soleado, y me podía haber quedado de verdad dejando de disfrutar el día más hermoso de mi vida solamente porque no fue como yo lo planeé, no fue como yo lo pensé, no fue como yo hubiera esperado, porque es injusto. Pero ve cómo la injusticia puede hacer tu idea, porque no fue injusto, tu creencia de injusticia puede hacer que te amargues el día más feliz de tu vida. Afortunadamente no fue así, afortunadamente lo disfruté muchísimo que fuera en el salón, le vi todas las ventajas de que haya sido en salón, pero entendí que las cosas pueden ocurrir de manera distinta y no por eso dejar de ser maravillosas y también una oportunidad para aprender y conocerme. El siguiente te va a costar más trabajo, porque a mí me costó mucho trabajo y de hecho todavía me cuesta trabajo, y es el entender de una vez por todas que las personas tienen derecho a pensar diferente a ti. Las personas a tu alrededor tienen todo el derecho a pensar distinto, a tener opiniones diferentes a la tuya. Y te lo digo de broma, pero no es broma. Me cuesta mucho trabajo a mí. Yo noto cómo mi cara cambia, mi actitud cambia cuando alguien piensa algo que yo no estoy de acuerdo. Y es un trabajo bien fuerte, porque es esta soberbia de creer que solo mi opinión es la que importa y la que cuenta y los demás están mal porque no tienen conciencia, porque no saben lo que dicen, porque están muy verdes en temas espirituales. ¿Y tú quién eres? Me lo estoy diciendo a mí. Tú, Joaquín, ¿quién te crees para decidir quién tiene derecho a opinar, a decir y no hacerlo? Y vuelvo al punto. Mejor me pongo a trabajar en mi vida de injusticia y dejo de estar por la vida queriendo cambiar a los demás para yo, entre comillas, poder ser feliz. Y ya por último, y creo que ese es el de los más sencillos o con los que podemos empezar a trabajar, es renunciar a esta búsqueda esta búsqueda absurda por querer encontrar la equidad en todas las cosas. Y de verdad, y no estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo que no te corresponde. No me corresponde a mí encontrar la equidad y la justicia en el mundo, en mi familia, en mis relaciones, en las cosas, porque nos volvemos de verdad un justiciero amargado. Y yo creo que nadie quiere vivir con un justiciero amargado, porque requerimos entender que al final del día cada quien está en su propio proceso de aprendizaje. Y si con alguien fueron injustos, si con alguien no le ha ido tan bien en la vida, si alguien está pasando por algo, es su proceso. Respeta a la gente, respeta los procesos de la gente y enfócate en ti, trabaja en ti. Porque a veces es mucho más cómodo andar por la vida queriendo salvar a todos, defendiendo a todos. ¿Y tu vida cuándo? ¿Y tú cuándo? ¿Cuándo vas a responder por ti? Pero esta vida de injusticia me hace creer que conmigo fueron tan injustos que no voy a permitir que sean injustos con nadie más. Porque es mucho más cómodo distraerme pensando en resolverle la vida a los demás a hacerme responsable de mi propia vida, pero sobre todo de mis propias heridas. Ahí está. La forma, ahí como un poquito cerrando esto, la forma de sanar esta herida de injusticia es, primero que nada, trabajar en mi rigidez.
ser más flexible, cultiva la flexibilidad, trabaja la flexibilidad. De repente, yo tengo un primo que le gusta mucho hacer yoga y él me dice, la verdad, cuando en época de pandemia hacíamos yoga virtual y cuando no podía hacer un ejercicio de flexibilidad, me decía, no te preocupes por la flexibilidad física, preocúpate más porque tan poco flexible eres en tus pensamientos, en tus ideas, en tu forma de ser y tratar a los demás. Y no saben cómo me abrió muchísimo la mente, porque de repente queremos ser flexibles físicamente, pero no lo somos en las cosas que son más importantes, ¿no? Como en la flexibilidad de respetar y tolerar, pero sobre todo brindarle esta confianza a los demás de que son capaces de ser ellos mismos. Yo siempre en el podcast hablo de qué padre poder ser tú en cualquier lugar, qué padre tener amigos donde puedas ser tú mismo, qué padre estar en lugares donde te dejen florecer porque eres tú. Creo que hoy la pregunta, hablando de la injusticia y la flexibilidad con los demás, es ¿qué tanto eres tú esa persona y ese lugar para la gente que te rodea? ¿Qué tanto la gente se siente en paz, a gusto y con la libertad de ser quien es cuando están contigo? Creo que eso es lo bonito. No nada más desde que tú busques ese lugar para florecer. Es que tú te conviertas en esa persona, en ese lugar donde la gente se sienta segura y con todo el potencial para florecer. Rápidamente, 4 puntos. Aprende a aceptar los puntos de vista y opiniones de los demás. Si quieres retar un poquito más, quieres llevarte al siguiente nivel, acostúmbrate a platicar con gente que piensa diferente a ti. Sé que está muy dicho, ¿no? El tema social de no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de religión para evitar problemas. Yo te invito a que lo experimentes. Experimenta platicar con alguien que piensa diferente a ti en temas de política. Que ahorita está muy fácil encontrar gente, ¿no? Platicar con gente que piensa diferente a ti en temas de fútbol, en temas de lo que sea. Y ve cómo reaccionas, ve cómo te sientes, ve cómo te enojas. Y empieza a reconocer qué parte de ti está dejando de ser la persona flexible que debe de ser. Aprende a hacer acuerdos. Siempre hay un punto medio. Encuentra esos puntos medios. El punto medio para que los dos estén bien, estén en paz, que es un tema de negociación, te ayuda mucho. Yo lo he aprendido mucho con Has, con mi esposa, encontrar el punto medio, porque tenemos ideas súper diferentes y entender que no está mal ella, no está mal yo, pero podemos llegar a un acuerdo como pareja para que los dos estemos en paz con lo que se genera. Y también la otra parte de la moneda es aprender a poner límites. Una persona que sabe hacer acuerdos también sabe cuál es su no negociable. Conócete para que sepas claramente cuál es tu no negociable. Puedo ser flexible en todo esto, pero en esto no estoy dispuesto porque tiene que ver con lo que soy y con lo que, pues sí, con la parte de mi esencia, ¿no? Y por último, y creo que más importante, requieres comenzar a aceptar quién eres, pero sobre todo aceptar esos errores, esos equívocos que también hemos cometido. Cuando yo me reconozco como alguien que también tiene el derecho a equivocarse y también me he equivocado al grado de ser injusto con la gente a mi alrededor, pero sobre todo conmigo, cuando me reconozco como esa persona que se equivoca y que también puede ser injusta, puedo mostrarme más flexible y más amoroso con las personas que me rodean. Pero lejos de con las personas que me rodean, más amoroso conmigo mismo. Porque de verdad, esa autoexigencia y esa búsqueda del perfeccionismo solamente están generando que me rechace y que me juzgue. Y mientras más lo haga, menos puedo amarme. Hoy quiero invitarte a reconocer qué tanta injusticia hay en tu vida, pero no para que la menciones o la señales, sino para que veas que hoy tienes la oportunidad de sanarte a ti mismo, a ti misma, desde este lugar, desde la autocompasión, el respeto y entender que te puedes equivocar. Recuerda eso y con eso quiero que nos vayamos. Vete consciente y tranquilo, tranquila de saber
que tienes todo el derecho a equivocarte, porque también tienes las herramientas para pedir perdón y trabajar en sanar aquello que tengas que sanar. Y ya. Muchísimas gracias de verdad por ser parte de este despertar de la conciencia. Por favor, compárteme en los comentarios qué herida te ha sonado más, si has escuchado las demás heridas, cuál estás trabajando en sanar y esta herida de la injusticia, qué tanto te movió, qué tanto te hizo conectar con lo que tienes que trabajar. Seré muy, muy feliz de que me escribas y que me compartas lo que has descubierto. Me puedes encontrar en Instagram como Joaquín Domer y también puedes seguir la cuenta de @sanando relaciones. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. Adiós.